Bueno, efectivamente ya estamos transitando el último trimestre del año. La verdad es que la actividad se ha movido conforme a lo esperado, está muy en línea con las expectativas. Una recuperación que parece ser total después de varios shocks que había afrontado la economía, tanto después de la pandemia como también el shock climático del año pasado. Vemos a la mayor parte de los sectores económicos pujantes, a excepción de la construcción, que es el que está un poco restando dinamismo a la actividad económica, pero en general un dinamismo interesante, muy similar a lo que Paraguay presentaba en periodos prepandemia, así que es una noticia muy alentadora. Nosotros esperamos a que la economía cierre con un crecimiento alrededor del 5% este año, es una tasa bastante interesante. De hecho, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional va a ser la economía que más va a crecer en el año 2023. Eso también es algo a resaltar. Y para el año que viene también con buenas expectativas. Hay que entender mucho la lectura de la economía paraguaya, que tiene ciclos importantes debido a su dependencia al sector agrícola, que a su vez depende bastante del clima, ¿sí? En años malos, como en el 2022, donde habíamos tenido un crecimiento de la economía básicamente nulo por esta contribución negativa al sector agrícola, eso se recupera al año siguiente y hay un efecto estadístico que es un efecto rebote que hace que estas tasas de crecimiento sean bastante relevantes. No obstante, al excluir a estos sectores que presentaron este rebote, igualmente la economía muestra una tasa de crecimiento un poco menor del cerca del 2%, pero que igualmente es positivo. Más allá del rebote que sí existe y es un efecto estadístico, igualmente se observa un crecimiento genuino de la economía paraguaya. De hecho, que estamos operando a niveles históricamente altos, estamos con el PIB más elevado de la historia de Paraguay, así que eso es bastante alentador y sobre todo en un momento de la economía donde el perfil monetario es restrictivo. Eso no ayuda a los sectores económicos. Igualmente, a pesar de ese factor, vemos que hubo un crecimiento interesante en los sectores económicos. Bueno, el consumo viene recuperándose a su ritmo. Realmente fue un sector muy afectado debido a los diversos shocks. Puntualmente la pandemia tuvo un efecto muy negativo sobre los sectores comerciales y de servicios que un poco explican lo que es el consumo y luego por el shock inflacionario que tuvimos en el año 2022. El 2023 la recuperación fue gradual, vemos tasas de crecimiento tímidas en algunos sectores económicos que son ligados al consumo puntualmente, pero vemos que finalmente vamos a finalizar con una tasa de crecimiento en torno al 4% de lo que son las ventas comerciales, así que es también un resultado alentador. Hay que mirarlo rubro por rubro, ya que las características o los determinantes son distintos en cada uno de ellos y hay algunos que son mucho más afectados por otros factores externos, como por ejemplo la situación en Argentina. No hay que dejar de lado el análisis puntualmente ese factor, ya que nosotros tenemos muchas conexiones comerciales con Argentina y eso hace que se resienta en el consumo interno. Así que hay que mirar de cerca estos sectores que son más sensibles o más vulnerables ante estas situaciones que estamos viendo en el contexto externo y seguirlo de cerca para mirar un poco las perspectivas del año que viene. Totalmente, es algo que Paraguay viene manteniendo un perfil macroeconómico estable y un perfil de una economía que crece, ¿sí? Un poco diferenciándose de lo que es la región que viene con un deterioro macroeconómico más significativo y bastantes complejidades a nivel económico. Paraguay viene destacándose ya desde hace años y eso tiene un efecto bueno, es tangible cuando miramos un poco las inversiones extranjeras, donde mucho capital de afuera decide venir a instalarse a Paraguay justamente por todas estas condiciones favorables. El contexto externo siempre es muy importante a la hora de proyectarnos hacia adelante. Nuestra economía es una economía abierta, tiene mucha conexión con el afuera, así que es también un factor determinante sobre el crecimiento económico de los próximos años, ¿sí? Lo que estamos viendo es que justamente se está ralentizando el crecimiento económico global. Las perspectivas apuntan a eso. Las últimas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hablaban de una ralentización del crecimiento global por bueno, los conflictos que estamos viendo, mucha incertidumbre en los mercados financieros que finalmente terminan impactando a nivel real. Paraguay es muy dependiente también al precio de los commodities, cosa que está con mucha incertidumbre por las últimas cuestiones bueno, estamos afrontando en el escenario internacional, así que eso también habría que tener en cuenta para lo que es el 2024 y también en adelante. Lo que se espera en líneas generales es que la Reserva Federal todavía mantenga una postura más restrictiva respecto de su política monetaria. Vemos de que si bien la inflación de Estados Unidos se ha desacelerado en los últimos tiempos, todavía está muy lejana a la meta que persigue el Banco Central de ese país. Así que es muy probable que por los riesgos asociados también que se recrudecen con los últimos acontecimientos a nivel internacional,
la Reserva Federal mantenga una postura mucho más restrictiva de lo que vemos en otras economías, puntualmente en América Latina, donde sí ya se ha iniciado ese proceso de relajamiento monetario. Las expectativas apuntan inclusive a una suba adicional de la tasa de política monetaria en Estados Unidos y recién un relajamiento en el año 2024, pero a un ritmo un poco más lento de lo que se esperaba inicialmente por todas estas cuestiones que estamos observando. Además, la economía en Estados Unidos está creciendo a una tasa interesante, eso también le da un poco de espacio a la Fed como para apuntalar su política monetaria restrictiva y poder empujar a la inflación hacia la meta. Hay un poco menos de presión, la inflación en Paraguay ya convergió a los niveles de meta, ya estamos en un momento donde podemos decir de que la política monetaria está cómoda con el resultado de la inflación. No obstante, los riesgos persisten, están latentes y hay que estar muy atentos a lo que es el escenario internacional, lo que finalmente determina nuestra inflación. Nuestra inflación tiene un componente importado muy importante que finalmente incide en el resultado inflacionario, así que ahí habría que ver mucho la postura de la política monetaria en Estados Unidos, el impacto del conflicto en Medio Oriente en el precio del petróleo, también lo que estamos viendo con el mercado de la carne, donde estamos viendo menores exportaciones, eso incide de forma directa en el precio local de la carne, que a su vez tiene una contribución muy importante en el IPC local. Así que si bien estamos en un momento donde la inflación está dentro de la meta, dentro de lo que se esperaba, igualmente hacia adelante hay que mantener con bastante moderación lo que son los movimientos de política monetaria como para no generar riesgos adicionales. La tendencia que se observa en los movimientos de tasa era la esperada. Nosotros esperábamos ya en un segundo semestre del 2023 reducciones graduales de la tasa de política monetaria. Sí, un poco la dimensión de esas reducciones es algo que es un poco se cuestiona porque se esperaba de repente una reducción un poco más acelerada de lo que está llevando el Banco Central. No obstante, entendemos las razones que están detrás y están muy asociadas a los riesgos que te decía anteriormente, ¿sí? Igualmente, a pesar de que nuestra inflación está en niveles adecuados, tenemos riesgos que están fuera del contexto de actuación del Banco Central. Entonces hay que estar muy pendiente de eso y no generar riesgos adicionales. Ya tuvimos el ejemplo del año 2022, donde la mayor parte del incremento de precios estuvo explicado por el aumento de precio del petróleo a nivel internacional. Es un componente que tiene un peso significativo dentro de la canasta de consumo local, por lo cual cualquier variación va a tener un impacto al alza en nuestro resultado del IPC. Creemos de que las decisiones de política monetaria tienen en cuenta este factor y como la incertidumbre es tan grande a nivel internacional, es probable que el Banco Central se mantenga dentro del análisis de qué está sucediendo a nivel internacional y en base a eso vaya tomando las decisiones de la reducción. Es algo que el Banco Central pone en la balanza a la hora de tomar la decisión de la reducción o el aumento de la tasa de política monetaria. Mira mucho lo que es la economía real y cómo se están moviendo los sectores económicos. Es verdad de que un aumento o tasas en niveles altas afecta a sectores económicos que son más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, las pymes son muy afectadas en cuanto al financiamiento, ya que se encarecen los mismos y las pymes representan más o menos el 60% del sector empresarial a nivel local. Así que el impacto también es importante y creemos de que por eso justamente era necesario empezar a relajar la política monetaria viendo por sobre todo los resultados a nivel inflacionario que iban moderándose, entonces eso daba lugar como para dar un poco de oxígeno también al sector real de la economía. La relación entre lo que es el ciclo económico y la concesión de créditos positivas, es decir, a nivel de que la economía crece, también el financiamiento del sector real de la economía lo hace en el mismo sentido. Paraguay está en una etapa de desarrollo económico, eso es notorio, ya que se observan las tasas de crecimiento del PIB y eso se refleja directamente a los resultados del sistema financiero. Nosotros vemos un sistema bancario creciendo a tasas de 2 dígitos en lo que es la concesión de crédito, ese dinamismo se mantiene. Hay que resaltar también que el periodo de pandemia era un periodo de mucha incertidumbre para el resultado financiero, de mucho riesgo asumido por las entidades financieras. No obstante, el impacto que se tuvo no fue significativo. Los bancos y financieras pudieron sobrellevar bien lo que fue la crisis de la pandemia puntualmente y hoy ya operando a niveles de normalidad con resultados muy favorables. Asimismo, tenemos una cartera de créditos que va destinada a lo que es inversión, que vemos que es una cartera de créditos que se mueve en términos positivos ya también desde hace
varios años, sobre todo en los sectores económicos relevantes en Paraguay, como lo que es el sector agrícola, el sector ganadero, que mueven una cadena de valor interesante. Vemos de que las inversiones se apuntalan en estos sectores, así que eso un poco también nos da una aproximación de lo que puede llegar a ser el 2024, que también se avisora un año económicamente favorable.